es probable que sea aún mayor. Entonces, existen muchos modelos, muchas teorías, muchas distintas formas de hacer terapia, de entender la terapia, muchos paradigmas distintos a la base de los distintos modelos. Más de 145 manuales de tratamiento para más de 50 de los más de 300 posibles diagnósticos del DSM, que de nuevo, seguramente si vemos con detalle estos números hoy, podrían ser incluso mayores. Entonces, hay bastante información, pero hay veces que no sabemos muy bien, bueno, cuál información tomar, o hay veces que quizás recibimos cierta información o nos apegamos mucho a el manejo de una técnica específica, pero como les decía antes, eso está muy bien, pero no es suficiente. Y acá me gustaría que revisemos juntos algunos mitos. Entonces vamos a hacer un juego de mito o realidad. Y yo les voy a pedir que respondan en el chat, que lo estoy abriendo ahora. Ah, veo que nos están hoy día acompañando desde Mérida, Yucatán, México, desde Rancagua, Chile, desde la región de Los Ríos, Chile, desde Talca, Chile, Talca, mi querida ciudad Talca. O sea, no es mía, no es mi ciudad, pero disfruto mucho cuando voy a hacer charlas o actividades en Talca. Desde Concepción, Ñuble, súper. Arica, La Serena, Villarrica. Bueno, la mayoría yo creo que por el horario hay más personas de Chile, algunas de México, Durango, México, súper. Gloria dice que escucha muy bajo. ¿El resto escucha bajo o se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya, súper. Gloria, yo creo que tienes que subir el volumen de los parlantes porque debe ser eso entonces. Se escucha bien. Ya, muchas gracias. Vamos a partir con este juego. Yo les pido que respondan lo, lo que tengan ustedes en mente, que no busquen en ChatGPT ni Google, ¿ya? Simplemente lo que ustedes creen. Entonces, lo primero. Hacen falta 10.000 horas de estudio o de práctica para convertirse en un experto en un área específica de conocimiento. ¿Esto será mito o realidad? Ustedes pueden poner en el chat mito o realidad. Mito, realidad, mito, 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 realidad, mito, mito, mito. Ya, parece que va ganando mito. Realidad, mito, mito, mito. Me pone mito, es un constante aprendizaje y actualización. Fake, pone Ángela. Pone mito, Javiera mito, Carolina mito. ¿Habían escuchado esto? Esta idea de las 10.000 horas, porque se hizo bien, bien famosa. Es de un libro de Gladwell, creo que es el apellido. Bueno, que él planteó esta idea de que 10.000 horas eran suficientes como para volverse experto en alguna área específica. Y la idea suena atractiva y es bien marquetera, entonces se popularizó bastante, pero como sabemos muy bien, hay muchas ideas que pueden ser atractivas, que se pueden popularizar, pero no necesariamente tienen un asidero científico, no están comprobadas. Es como lo de los 21 días para formar un hábito, dice Ángela. Esa también la habíamos escuchado, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. La voy a incluir, está muy buena, está bueno ese dato, lo voy a incluir para una próxima presentación. Entonces, más que pensar en estas 10.000 horas, lo que importa no es solo la cantidad, sino el tipo de práctica, que debe ser deliberada, estructurada y con feedback constante, con retroalimentación. ¿Ya?
Lo de la práctica deliberada no me voy a detener mucho hoy día, va a ser parte del curso y ahí lo vamos a ver con más detalle. Pero lo que sí es muy importante el considerar que a diferencia de otras actividades, aquí la práctica no hace al maestro, ¿ya? Porque nosotros podríamos pasar muchas horas haciendo psicoterapia y creer que lo estamos haciendo estupendamente bien. Y quizás desde nuestra visión lo estamos haciendo súper bien, pero ahí es muy importante entonces tener ese feedback, esa retroalimentación, y la mejor persona que nos puede dar esa información es la persona con la que estamos trabajando. Entonces, de esto se desprende que es fundamental para aumentar la efectividad en la psicoterapia contar con ese feedback, con esa retroalimentación, pedirle esa información a la persona, ¿ya? Y esa información podemos indagar en relación al vínculo, a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que está necesitando, a si está sirviendo el proceso o no. Hay distintos aspectos en los que podemos ir indagando y buscando esa información y esa retroalimentación. Ahí hay un ejemplo que para mí es súper gráfico, que es pensar en la psicoterapia como si nosotros jugáramos o intentáramos encestar una pelota en el aro, pero que estuviéramos con los ojos vendados. Podríamos estar días enteros intentando encestar. Y quizás nosotros podríamos pensar que encestamos, pero necesitamos tener los ojos abiertos y necesitamos información que nos diga si estamos cerca de encestar, si estamos encestando o no. Y esa información es la que viene de las personas con las que trabajamos. Una parte importante del cambio terapéutico ocurre fuera de las sesiones debido a factores personales o contextuales. ¿Esto será mito o realidad? Mira, me gusta esto que dice Ashley, el paciente es el experto en su propia historia en trabajo terapéutico. Nosotros solo somos un apoyo. Muy de acuerdo. Que es un cambio también ahí de paradigma de cómo se entiende la terapia, porque si pensamos en las terapias más clásicas, estoy pensando sobre todo en el psicoanálisis en sus inicios, el terapeuta era el experto. Era una relación bastante asimétrica, donde el terapeuta básicamente era el que dirigía e incluso el que decidía cuáles eran los objetivos o cuáles eran los problemas o qué es lo que la persona tenía que trabajar. Ya, en realidad parece que hay consenso, ¿no es cierto? Se estima que entre el 30 y el 40% del cambio terapéutico proviene de variables extraterapéuticas, como cambios de vida, variables relacionadas con la motivación interna, apoyo social. No sé si se les ocurre algún ejemplo. Que, ¿Cuál podría ser un ejemplo incluso caricaturesco de esto? A mí se me ocurre, es un poco la caricatura, una persona que consulta porque anímicamente siente que está con muy poca energía, con dificultad para hacer las cosas en el día a día, con anedonia, con dificultad para disfrutar de cosas que usualmente disfruta. Y esto eh, se viene presentando y acrecentando desde que se quedó sin trabajo. Pero un día al salir de la sesión, en el ascensor, se encuentra con un amigo y este amigo le dice, pero por favor, tú eres la persona indicada, idónea para el cargo que yo estoy buscando. Encuentra trabajo y comienza a trabajar en un muy buen trabajo con
una muy buena remuneración, reconocimiento, etcétera. Sería un poco la caricatura, pero claro, ahí estamos eh, pensando en un factor externo, ¿no es cierto? Que no tiene que ver necesariamente con la terapia. Situación económica, ponen, por ejemplo. Más sesiones, mejores resultados. ¿Esto será mito o realidad? Mito, mito. Dependerá mucho del paciente. Ponete ahí, mito, depende. No sé. Mito, todo depende del paciente. Existen terapias centradas en la solución. Existen las terapias breves, la terapia breve estratégica, terapia breve centrada en soluciones. Hay terapias más focalizadas, más breves, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se ha visto? Ahora, claro, ahí dentro de las respuestas ponen va a depender del paciente, de la situación, sí, pero en términos generales la relación no es lineal, ¿ya? No es, es decir, no hay una causalidad o una correlación de que a más sesiones van a haber mejores resultados. Muchos pacientes experimentan cambios significativos en las primeras entre 6 y 10 sesiones. Y acá existe una curva de beneficios decrecientes, que después de un cierto número de sesiones, el incremento del beneficio disminuye, o se mantiene o disminuye, es improbable que aumente. Entonces también, si nosotros sabemos esto, es importante que seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo en esas primeras sesiones. Hay temáticas que el paciente sabe que le hace mal y aunque tengamos 1000 sesiones, si es evasivo o no quiere trabajar, no hay nada que como psicoterapeutas podamos hacer. Ya. Sí, bueno, ahí, claro, vamos a los casos puntuales y habría que ver el contexto, la motivación, pero claro, en términos generales, lo que estamos viendo acá es esto. La calidad de la relación terapéutica predice mejor los resultados que la técnica utilizada. ¿Esto es mito o realidad? Realidad. Ya, súper. Ahí hay consenso absoluto, ¿no es cierto? Y esto es algo que creo que es cada vez más sabido de la importancia de la relación terapéutica y entender acá que la alianza terapéutica es uno de los factores más robustamente asociados con los resultados positivos en psicoterapia, superando la influencia de la orientación teórica o del tipo de técnica que se utilice. Ahora, acá sí hay algo importante, y es que cuando hablamos de que la alianza es significativamente más relevante en relación a los resultados de la psicoterapia por sobre las técnicas, es importante considerar que las técnicas tienen que ser técnicas basadas en evidencia y que correspondan al ámbito de la psicología, porque, claro, esto no quiere decir que como la técnica no es tan importante, entonces podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Ya? Estamos hablando de técnicas que tienen efectividad demostrada. Y acá hay algo que también es importante a considerar, porque muchas veces en los cursos y en las capacitaciones nosotros buscamos herramientas y técnicas y cómo manejar alguna técnica en específico, que como yo les decía, es importante, es menos relevante que la alianza, pero es importante. Pero es importante no solo por el manejo de la técnica, sino que también si es que nosotros sabemos que manejamos muy bien una técnica, como terapeutas aumenta nuestra confianza, aumentan nuestras expectativas de autoeficacia, por lo tanto aumenta el optimismo y todas esas son variables que también
tienen un efecto positivo en el tratamiento y que también inciden en la efectividad. Entonces, viendo gráficamente cuáles son los factores que explican el cambio en psicoterapia, vemos que el 15% corresponde a la técnica aplicada, 40% a factores extraterapéuticos, 15% al efecto placebo y 30% factores comunes, relación terapéutica. Entonces, ahora vamos a indagar un poquito en estos distintos factores que explican el cambio en psicoterapia. Este gráfico de Lambert lo conocían, ¿no? Ya, ya. Qué bueno, entonces estamos viendo algo novedoso. Yo después, de todas formas, les voy a compartir la presentación. Les voy a compartir la presentación y también en algunas slides yo pongo más que nada imagen para no poner un texto, un ladrillo, porque sería muy duro, sobre todo para un día pre-feriado a las 8:30 de la noche. Pero en la presentación les voy a incluir también más contenido en texto. ¿Ya? Entonces, el efecto placebo, que yo no sé si han tenido la oportunidad de investigar en profundidad el efecto placebo y lo potente que es el efecto placebo, el efecto nocebo, el papel de las expectativas, los experimentos que se han hecho en relación al efecto placebo y que es súper interesante porque también nos pone muy de manifiesto la interrelación entre el cuerpo y la mente y de cómo nuestras creencias, nuestras expectativas pueden tener un efecto a nivel físico, incluso a nivel de variables fisiológicas, variables objetivas, no solamente en relación a cambios subjetivos, como que una persona sienta que o perciba que sea algo más subjetivo, sino que incluso genera cambios en marcadores físicos objetivos. Es súper interesante y si se portan bien, yo les voy a compartir un libro para que lo revisen. Sebastián pone, durante la pandemia de COVID, usaban agua con sal diciendo que era la vacuna y a los que se les inyectó no se enfermaron. Mira, no había escuchado eso, Sebastián. No sé si tienes ahí alguna información confiable, si lo pudieras compartir. Está interesante, pero bueno, no tendría por qué ser algo extraño, porque incluso se ha visto que tiene efectos mucho más potentes que el de prevenir enfermedades. Entonces, el efecto placebo corresponde al 15% y se relaciona con la creencia tanto del terapeuta como del consultante de que la terapia va a producir los cambios deseados. Por eso yo les decía que eh, ahí cómo diferenciar esto de la técnica también va a influir en el efecto placebo, porque de nuevo, si nosotros sabemos que manejamos una técnica y sabemos que esa técnica es muy efectiva, que hay mucha evidencia que avala que es una técnica efectiva, obviamente que eso va a incidir en nuestra expectativa y nosotros vamos a estar más confiados de nuestro trabajo y de que vamos a obtener los resultados deseados. Una persona se siente esperanzada si es capaz de verse a sí misma como alguien capaz de iniciar y sostener acciones para llegar a una meta, y si puede ver diferentes caminos para conseguirlo. Es por eso que entre un 40 y un 60% de las personas se sienten mejor antes de la primera consulta, y hasta el 70% de la mejoría percibida ocurre en las primeras fases de los procesos terapéuticos. Entonces ahí, nosotros, teniendo esta información, si sabemos que esto ocurre, podemos utilizarlo
a nuestro favor o a nuestro favor del proceso de la persona con la que estamos trabajando. ¿De qué manera? No sé si conocen la pregunta sobre el cambio pretratamiento, que es una pregunta simple, es una pregunta potente, es una pregunta que nos permite identificar recursos, herramientas, fortaleza. Entonces, una manera de plantearla es decirle, por ejemplo, hemos visto que las personas, desde que piden la hora hasta que vienen a esta primera sesión, comienzan a tener algunos progresos, cambios positivos, hay veces que son más marcados, otras veces que son más leves. Cuéntame, ¿qué cambios has tenido tú desde que pediste la hora? Y lo que yo estoy haciendo y la manera en que planteé la pregunta, acá quizás me iría por otra rama, pero se los comento de todas formas, después si es que quieren profundizar. Hice la pregunta de una manera particular. No sé si conocen el concepto de hipnosis conversacional o inducción hipnótica en vigilia. Bueno, esto tiene que ver con ir haciendo pequeñas manipulaciones a través del lenguaje y en la forma en que yo hice la pregunta, presupuse una realidad. Por ejemplo, cuando le pregunto, cuéntame, ¿qué cambios positivos has notado tú? Es distinto a preguntarle, cuéntame, ¿has notado algún cambio positivo? Son pequeñas sutilezas que cuando se van repitiendo es bastante interesante el efecto que tienen. Entonces podemos hacer esta pregunta sobre el cambio antes de la primera sesión. ¿Qué ha cambiado desde que hiciste la cita? Para muchos pacientes informan de estos progresos que han tenido desde que agendaron la hora hasta que vienen a consultar. Entonces, en relación a esos progresos, ahí también le podemos preguntar cómo lo lograste, eh, qué podrías hacer para mantener ese progreso, qué es necesario para que esto ocurra más a menudo, más seguido. Ahí ya podemos empezar a identificar algunos recursos y podemos a veces empezar a potenciar un cambio positivo que se está generando, apelando un poquito al efecto bola de nieve. Si quieren profundizar más en el efecto placebo, este libro es una maravilla y si se portan bien, mantienen las cámaras prendidas, que ahora veo algunas camaritas prendidas, así que con eso ya estamos conformes. Yo se los voy a compartir en el material complementario. Ya, volviendo a esto, vimos 15% placebo, 15% las técnicas aplicadas, los procedimientos con los que se espera un cambio en el comportamiento de nuestros consultantes suelen ser uno de los elementos que distingue a una escuela de otra. Si es que vamos a trabajar con análisis de los sueños, eh, con asociación libre, si vamos a trabajar con desensibilización sistemática, si vamos a trabajar con reestructuración cognitiva, etcétera, va a depender en gran parte desde la escuela, el modelo desde el que trabajamos. Y generalmente se les da mucha importancia en los programas de formación de terapeutas. Y muchas veces cuando yo voy a formaciones también me pillo muy enfocado en las herramientas, en las técnicas, en cómo se utiliza, y también cuando hago clase, es algo que lo percibo como una necesidad. Tener más herramientas, saber muy al detalle, el paso a paso, cómo se utiliza una determinada técnica o intervención. Que de nuevo, está bien, pero solo explican el 15% del éxito en los procesos terapéuticos. Y acá sí hay algo que es fundamental y es que no hay técnicas que funcionen siempre para todas las personas. No hay técnicas universales. Obviamente que sabemos que hay algunas que tienen mucha más evidencia, que hay algunas que son más adecuadas cuando se indican para un trastorno o dificultad específica en comparación con otros, pero no existe la
técnica o intervención universalmente infalible y que sea aplicable a todas las personas. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos en consideración y más que aferrarnos o insistir en que la persona se adecue a la técnica, es que nosotros tengamos la capacidad de flexibilizar y poder adecuar nuestras intervenciones a ese ser humano con el que estamos trabajando, a esa persona desde su particularidad, desde su propia historia, desde su contexto, sus creencias y desde su individualidad. Volviendo al gráfico, 30% tiene relación con factores de la relación y la alianza. La alianza se refiere a la calidad y la fuerza de la relación de colaboración entre el cliente y el terapeuta y se mide como el acuerdo acerca de las metas terapéuticas, el consenso sobre las tareas o las intervenciones que forman parte del tratamiento y el vínculo relacional. ¿Ya? Esta definición yo se las voy a compartir, ¿ya? Pero importante, la alianza es la calidad y la fuerza de la relación de colaboración de ese equipo que se forma entre el cliente y el terapeuta, donde tienen un papel central el acuerdo acerca de las metas terapéuticas, el consenso sobre las tareas, intervenciones y el vínculo. Entonces, veamos un poquito más en detalle algunos de los componentes claves de la alianza terapéutica. Primero, esto que vimos de el acuerdo en los objetivos o en las metas terapéuticas. Definir juntos metas terapéuticas claras que reflejen tanto la historia personal como el deseo de cambio del paciente. Una alianza terapéutica efectiva, positiva, está marcada por este acuerdo en los objetivos, ¿ya? Entonces, aquí, fundamental, tener presente que tenemos que establecer estos objetivos terapéuticos que sean mutuamente comprendidos, que los dos o los tres o los que estemos participando en el proceso entendamos bien cuáles son esos objetivos, que haya un acuerdo de que esos van a ser los objetivos o el objetivo en el que nos vamos a centrar. También esto como un compromiso entre las expectativas del paciente y lo que nosotros como terapeutas podemos ofrecer. Me iría quizás para otro capítulo si profundizara demasiado en esto, pero algo que creo que es fundamental de tener presente también es que los objetivos sean claros, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean en positivo. ¿A qué me refiero con esto? Que sean cosas que comiencen a ocurrir, no que dejen de ocurrir. Porque no sé si les ha pasado que de repente los pacientes dicen, no sé, dejar de discutir o dejar de sentirme así. O, bueno, yo que trabajo mucho haciendo terapia sexual y de pareja, muchas veces me dicen que el sexo deje de ser tema, como que deje de ser un issue. Todo eso está planteado en negativo, es lo que están esperando que no sea. Y es muy difícil llegar a lo que no quiero, por no decir imposible. Es como ir al supermercado con una lista de todas las cosas que no quiero. Imagínense cuánto rato estarían dando vueltas en los pasillos del supermercado. Pero si yo tengo muy clarito qué es lo que quiero, incluso sé la marca de lo que quiero, mientras más específico, voy a tener mucho más claridad de por dónde buscar y cómo llegar a eso que estoy necesitando. Claro, ahí ponen otro ejemplo, dejar de tener crisis. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué te gustaría que fuera diferente?
Yo en la primera sesión consulto inmediatamente sobre la expectativa que tienen al momento de tomar terapia y vamos ajustando las expectativas reales de la terapia. Ya, Taina, súper importante eso también, que sean objetivos, como les decía, consensuados, claros, específicos, medibles, que sean valorados por la persona y que sean viables. Porque si nos plantean un objetivo inviable, es bastante inviable que podamos llegar a ese objetivo. Y esto yo lo veo muy claro en la terapia sexual y creo que puede estar bastante influenciado por la falta de educación sexual integral o por la influencia del porno, porque el porno para muchas personas marca lo que se considera como lo normal o lo deseable, planteándose objetivos o metas o expectativas inviables, porque esperan poder hacer lo que se ve en una película, entendiendo que es una ficción. ¿Ya? Entonces ahí es importante ir ajustando los objetivos que sean objetivos viables. Por ejemplo, si una persona me dice, no, me gustaría durante las relaciones sexuales poder durar 84 minutos y tener orgasmos simultáneos con mi pareja y, no sé, sentir fuegos artificiales múltiples con eyaculaciones cósmicas, no es un objetivo viable, ¿ya? Ahora, aprender a modular los niveles de excitación podría estar más cerca de un objetivo viable y ahí podríamos ir llevándolo a algo más concreto. Pero súper importante ahí aterrizar la expectativa. Eh, Importante también la colaboración en las tareas, que exista un compromiso mutuo con las actividades del proceso terapéutico. ¿Ya? El paciente debe comprender su propósito para participar activamente. Que esto también es muy distinto a la vieja escuela. O, de nuevo, yo generalmente cuando pienso en la vieja escuela pienso más en el psicoanálisis clásico. Eh, bueno, que ahí no se trabajaba mucho con tareas, no me va a resultar mucho el ejemplo, pero en esta actitud más del terapeuta como el experto, en esta relación asimétrica, donde muchas veces el terapeuta daba una indicación, pero sin explicar cuál era el sentido, cuál era el propósito. La persona, es que el doctor o el terapeuta me dijo que tenía que hacer esto, pero sin saber muy poco o sin saber nada de cuál es el sentido, la racionalidad de estar haciendo eso que se le indica. Las actividades terapéuticas van a ser distintas según el modelo terapéutico y las características del problema presentado, del contexto de la persona. Y si bien mayormente somos nosotros como terapeutas quienes proponemos algunas tareas, actividades terapéuticas, el paciente tiene que entender el sentido, la relevancia de estas actividades para poder fomentar el cambio, fomentar la motivación y, de nuevo, para generar ese compromiso activo, porque la terapia es una co-construcción más que una imposición. Y el tercer punto tiene relación con el vínculo afectivo. Entonces, acá estamos hablando de un vínculo personal de confianza, un vínculo de respeto entre terapeuta y paciente, donde es necesario que lo que nosotros hagamos esté al servicio de los objetivos acordados. Hay distintas maneras de potenciar el vínculo, pero siempre teniendo presente que se construye desde la experiencia de trabajar juntos. Y cuando pensamos en ese trabajar juntos, es realmente estar viendo a la persona con la que estoy trabajando, considerar a esa persona, su cosmovisión, su manera de estar en el mundo, sus creencias, sus recursos, su fortaleza. Entonces, en ese trabajo junto, que sea un trabajo real con otro ser humano, no con un paciente más como tantos otros,
sino que realmente poder tener esa relación real. Si no, es una cosa muy, muy mecánica, muy automatizada. ¿Qué más funciona? Lo que les comentaba al principio, evaluar y pedir feedback, retroalimentación al paciente respecto de la alianza, de nuestro desempeño, de las expectativas, de si está obteniendo lo que está necesitando. Voy a ver si es que les puedo compartir en el material complementario. Hay distintas formas de evaluar el feedback, o sea, perdón, de evaluar la alianza, el desempeño, etcétera. Y voy a ver si que tengo ahora las escalas traducidas a español para poder compartírselo. Que de repente puede ser como escala Likert y se evalúan los distintos aspectos. En lo personal, yo en mi formación de pregrado nunca me hablaron esto del feedback y no era algo que yo lo manejara. Entonces, también incorporarlo en la terapia me generó bastante resistencia, ¿ya? Sobre todo porque de repente pensaba, bueno, pero si me evalúa mal, como que tenía esa dificultad como de no querer exponerme a eso, pero créanme que es tremendamente útil. Y si me evalúan mal, entonces, bueno, puedo hacer los cambios necesarios para que me empiece a evaluar mejor. Y eso es un compromiso, a mí me parece un compromiso ético también, con poder hacer de mejor manera nuestro trabajo. Entonces, súper importante esto de evaluar, pedir feedback, tener claridad y acuerdo sobre los objetivos y metas, tener claridad y acuerdo sobre los procedimientos, formar equipo, incentivando el compromiso y la proactividad, potenciar la curiosidad y el interés genuino por la persona o pareja o X con que estemos trabajando y enfocarnos en los recursos, en las fortalezas, en lo que funciona del ser humano con el que estamos trabajando. Poder conocer también a la persona o a la pareja al margen del problema. Muchas veces las conversaciones, sobre todo al inicio, en general, los pacientes tienden a llevarlas más que nada al problema. Y bueno, está bien dar ese espacio y que puedan expresar lo que quieran expresar, pero también es importante que nosotros podamos conocer a las personas al margen del problema. Eso también nos permite a nosotros poder tener una imagen más integral de esa persona y de su realidad. La capacidad de establecer alianza, su flexibilidad relacional y habilidad para adaptarse y ajustar el modo en que se relacionan a las necesidades de cada cliente marca la diferencia en la efectividad de los tratamientos. Y acá el concepto central para mí es el de flexibilidad. Por eso puse esa imagen, no sé, a mí me hace como alusión a flexibilidad. Porque también, si nosotros pensamos, la gran mayoría de los problemas, dificultades, disfunciones, trastornos, sufrimiento, tiene que ver con falta de flexibilidad, con rigidez en creencias, con rigidez en la forma en que las personas se ven a sí mismas o ven al resto, rigidez en los intentos de solución. Entonces también que nosotros podamos potenciar la flexibilidad permite de alguna manera modelar esa flexibilidad. Entonces poder adaptarnos de nuevo a la particularidad de esa persona, al lenguaje de esa persona, al humor de esa persona y todas las intervenciones o técnicas también adaptarlas a esa persona y su contexto. En relación
a esta adaptación y a esta relación más simétrica, donde ya dejamos de ser nosotros los expertos que decimos y dirigimos prácticamente la vida del otro. A ver, no se trata de decirle al paciente qué hacer, sino de construir juntos una dirección. Identificamos una dirección y yo te acompaño en esa dirección. Esto no contradice el conocimiento experto de nosotros como terapeutas, ¿ya? Pero propone un enfoque distinto. Y acá lo podemos ver con un ejemplo muy concreto. No es lo mismo decir vamos a hacer X e Y para lograr Z que preguntar, ¿te parecería si por ahora nos enfocamos en Z como objetivo? ¿Estarías dispuesta a intentar hacer X o Y para lograr eso? Esta diferencia no es menor, es la distancia entre la imposición y la negociación, entre la prescripción y la co-construcción. Y como en cualquier ámbito relacional, las personas se comprometen más, se motivan más cuando su opinión es escuchada y valorada, más que cuando nosotros imponemos y le decimos esto es lo que tienes que hacer. Puede ser que lo que haga sea lo mismo, pero es fundamental cómo se lo planteamos y cómo incorporamos a la persona en esa solución, más que sea una imposición. Ángela Vázquez, me encanta tu comentario, es como la flexibilidad psicológica que fomenta la terapia de aceptación y compromiso. Amo la terapia de aceptación y compromiso y una de las cosas que me fascinó es cómo aborda justamente la flexibilidad psicológica. Dentro de las habilidades clínicas fundamentales para la efectividad terapéutica, las más fuertemente respaldadas por la evidencia, la empatía activa, que se puede entender como captar y reflejar la experiencia emocional del paciente. Esto lo vamos a ver con más detalle en el curso. Sí le voy a hacer doble clic al punto de la empatía activa en esta oportunidad, porque si no nos extenderíamos demasiado. Que la podemos ver con un ejemplo, un paciente que nos dice, últimamente siento que me tengo que esforzar tanto para todo, me tengo que estar constantemente esforzando en el trabajo, en mi casa, con mis amigos, pero al final siento que nada es suficiente. Es como si siempre estuviera fallando. Entonces, una manera de manifestar esa empatía activa podría ser reflejarle de la siguiente manera: debe ser agotador vivir con esa sensación constante de insuficiencia, como si dieras todo de ti constantemente y aún así nunca fuera suficiente. Me imagino que puedes sentirte frustrado, quizás hasta invisible en ese esfuerzo. Ese sería un ejemplo de expresar esa empatía activa. En este ejemplo, el terapeuta no es que repita exactamente las palabras del paciente, no es un reflejo como rogeriano, sino que amplifica emocionalmente lo que expresa el paciente, nombra el dolor implícito, que puede ser esta sensación de frustración o de invisibilidad, manteniendo siempre un tono cálido y no invasivo, que fomente el vínculo, la exploración emocional. También que no sea algo impositivo, como estás sintiendo, sino que también con curiosidad. Quizás esto te hace sentir o me da la sensación de que esto te genera. ¿Se fijan? Otras de las habilidades clínicas importantes, la validación emocional, reconocer las emociones sin juzgar ni minimizar, la escucha profunda, estar presentes con atención plena, no solo recogiendo información. Y esto
el poder practicar la atención plena con los pacientes tiene un efecto terapéutico en sí mismo. Porque muchas veces cuando estamos en la terapia, estamos más en la mente y estamos buscando esto, cómo podré intervenir y quizás esto tiene relación con, o empezamos a elaborar diagnósticos, pero a veces volver a nuestro cuerpo, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos observando y estar plenamente conscientes con ese ser humano que tenemos al frente. Más allá de tratar de buscar la solución mágica o la teoría explicativa o estar ahí atrapado en la mente y en el lenguaje, es potenciar momentos de una conexión genuina, de una presencia genuina. Sintonía interpersonal, adaptar la respuesta al estado emocional y ritmo del paciente y el manejo de rupturas en la alianza, identificar tensiones y repararlas con apertura. ¿Ya? Por ejemplo, un terapeuta que nota que el paciente está frustrado, lo puede explicitar, decirle, por ejemplo, siento que algo de lo que dije pudo haberte molestado, ¿ya? Como plantearlo como una posibilidad y abrir el diálogo a partir de ahí, ¿ya? No bypasearlo, porque quizás a nosotros también nos puede generar incomodidad y podríamos preferir hacernos los locos, pero eso no es útil para el vínculo. Es importante que si hay alguna ruptura, nosotros pongamos ojo ahí, busquemos cómo podemos reparar. Y también porque le estamos modelando al paciente la importancia de no evitar, porque muchas veces muchos de los sufrimientos humanos tienen que ver con la evitación. Entonces poder potenciar algo distinto y la terapia como un espacio de hacer algo diferente. Y por último, esta frase de Jung que a mí me gusta muchísimo: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y creo que esta frase refleja básicamente todo el seminario de hoy día. Son importantes las técnicas, son importantes las teorías. Nos ayudan nosotros también a sentirnos más confiados, más optimistas, pero estamos hablando de un alma humana y para poder tocar un alma humana tenemos que relacionarnos, vincularnos desde una posición particular. Entonces, todas las técnicas y las teorías, perfecto, manejémoslas, pero cuidemos el vínculo, mantener esa conciencia de la particularidad de esa persona con la que estamos trabajando. Y que para muchas personas, muchos colegas, yo sé que puede ser desafiante, sobre todo cuando están en contextos de trabajo donde tienen que ver muchos pacientes en muy poco tiempo, puede ser difícil, porque el poder realmente conectar con un otro implica detenerse, implica hacer un acto que va a un ritmo distinto del automatismo, de la velocidad, de rendir, de cumplir. Pero se puede. Y, y, y enriquece el trabajo, enriquece los procesos, aumenta la efectividad, pero también nos enriquece a nosotros y hace que nuestro trabajo lo sigamos percibiendo como algo valioso, lo sigamos queriendo, lo sigamos apreciando. Ya.
Cumplí exacto, me pasé un minuto. Entiendo que ahora hay un tiempito para preguntas. Yo les reitero que les voy a compartir la presentación, que también hay contenido extra. eh, y les ofrecí este libro y no sé qué más les ofrecí. Algo más les ofrecí, ¿o no? Ah, las escalas de feedback, que voy a ver si es que las tengo en español y se las comparto. Bueno, y ojalá que nos podamos ver en el, en el curso, donde vamos a profundizar más sobre esto. Y ojalá también que nos podamos ver en el congreso. Sería maravilloso. Yo estoy muy eh, entusiasmado con eso, porque creo que es una muy linda oportunidad para poder conectar. Muchas gracias por sus mensajitos. Voy a dejar de compartir acá. Andrea pone sí, nos vemos en el congreso. Súper. Bueno, si no hay preguntas, yo me imagino que están esperando el sorteo de los pasajes a Europa con el viático de 10.000 euros. Es Mm, mucho mejor el premio. Es una beca para el curso. ¿Qué viaje a Europa? No, no necesitan eso. bueno, docente, veamos. Parece que no ha habido ninguna pregunta por el chat. Mm, ¿Alguno que tenga una pregunta, si quiere puede hacerla por el chat o puede levantar la mano y hacerla? Yo tengo una pregunta. ¿En México mañana es feriado? Mm, ya, Tamara levantó la mano. Tamara, te di para que reactivaras. Ya. Sí, hola, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Dale. Hola Rodrigo, muchas gracias. Sabes que es un seminario que me ha gustado mucho. La verdad es que lo encontré muy interesante, muy ad hoc también como con mi propia perspectiva de la terapia. Creo que es bien interesante. Creo que quedé como un poco con el tema de los objetivos, como yo también trabajo en pos de que siempre se co-construye el objetivo. Desde la primera sesión ya empezar como a ir viendo qué es, a qué viene y qué es lo que podemos hacer en conjunto. Y creo que también ahí se podría hablar como, de hablar como en concreto, o sea, yo lo trabajo así, yo no sé si es como, bueno, en pos de eso, y por eso era como la pregunta más que nada, empiezo como a concretizar, así como, no sé, quiero mejorar mis relaciones, ya, ¿qué relaciones? ¿Con quién? ¿Qué vamos a entender por buenas relaciones? Como para yo también, porque al fin y al cabo el experto en su historia es la persona. Nosotros somos expertos en la conversación, en técnicas, pero quien entiende de su historia es la persona. Entonces, como, ya, ¿con quién? ¿Bajo qué? Ya, ¿en qué situaciones tener una buena relación? Es como, no sé si va por ahí también el tema de los objetivos. Totalmente. Mientras más claro y traducibles en términos observables de conducta abierta, observable, conducta manifiesta, mejor. Ok, Eh, a mí también me gusta muchísimo llevarlo a lo más concreto y también poder indagar en conceptos, porque, bueno, quizás está media sesgada mi mirada, pues, de nuevo, mucho de mi trabajo es en terapia sexual y de pareja, y ahí pasa muchísimo que se plantean ciertos conceptos que pueden estar dentro de los objetivos, pero que yo en algún momento cometí el error, pero ahora ya he aprendido de no dar nada por hecho. ¿A qué me refiero con esto? No sé, poder disfrutar del sexo. ¿Qué es el sexo? Partir por eso. ok. ¿Ya? Entonces,
súper importante lo que dices tú, llevarlo a lo más concreto y no dar nada por hecho. ¿Ya? Le puedo decir, yo me imagino cuando tú hablas de esto que puede tener relación con X, pero me gustaría que me contara un poquito más. ¿A qué te refieres tú con disfrutar del sexo, por ejemplo? Y llevarlo a algo observable, concreto. eh, Hay veces que yo les digo, esto también, lo de la lista del supermercado, les digo, piensen como el supermercado, mejor anotar en la lista lo que uno quiere en vez de lo que no quiere. Hay otra forma de recordarles eso que no plantear objetivos que podría ser un muerto. No gritar, no pelear, no discutir, no tener crisis, no sentir rabia. Un muerto puede hacer todo eso perfectamente. Entonces, que no sean un objetivo un muerto. Y la pregunta del milagro, que tú la conoces, Tamara. La pregunta del milagro, ¿no? No, o sea, quizás sí, pero no, no la conozco así. Ah, ya. Es que como planteaste esto como de que realmente las personas son expertas en sus vidas, que son muy desde Ya, el mundo sí. de la terapia breve centrada en soluciones, eh, la pregunta del milagro también puede ser súper útil para poder clarificar porque lleva a algo muy, muy concreto, ¿ya? Esta idea de que durante la noche, sin que la persona sepa, ocurre un milagro y la persona despierta, ¿qué va a empezar a notar? Qué va a percibir? ¿Qué va a estar haciendo distinto? Entonces se puede llevar a Mm. algo súper concreto, específico, que también ayuda a ir definiendo objetivos. Les puedo mandar Ah, una versión de la pregunta del milagro. ya, sí, muchas gracias, te lo agradecería bastante. Porque, o Sí, sea, claro, mi inducción como en la terapia fue en eso, también como en terapia breve, porque fue como en el área sistémica. Entonces, por eso conocía como un poco el tema de que me decías, pero no lo había escuchado como la pregunta del milagro. súper. Sí, se las comparto. Dale, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ashley dice, a mí una colega que me ayudó en mis prácticas profesionales que fueron en APS me dijo que siempre en el contacto con la historia del otro, siempre la abordara con curiosidad, que jamás asumiera nada, ya que sus percepciones no son iguales a las mías o a las de los demás. Súper, súper importante. Sí. Oye, no sé si me contestaron, en México mañana es feriado. ¿Se entiende? ¿Es feriado? ¿Cómo se... Día libre, día Por si festivo? acaso, docentes sí le contestaron. Le dijeron que mañana no se trabaja en México. Ah, ya, estamos las mismas. Ya también hay una pregunta de Sebastián que dice, ¿qué podemos hacer para afianzar la relación terapéutica y la terapia en sí misma cuando el paciente es reacio a esta? Cuando el paciente es reacio a esta, ya, ahí yo te tendría que hacer más preguntas como para poder darte una respuesta y también el manejo es distinto si es que es un paciente adulto versus si es un paciente adolescente, yo lo manejaría de distinta manera. También si es llevado y por quién es llevado. Si es que, por ejemplo, lo mandan desde el colegio o los papás le dicen que vaya, o la pareja le dice que vaya, o el juzgado le dice que vaya. Entonces me faltarían más antecedentes. Y que es una situación con la que es muy probable que si no se han encontrado, que se encuentren. Entonces es una muy buena pregunta. Pero me extendería demasiado, entonces no quiero tampoco abusar del tiempo. Bueno, docente, no hay ningún problema. Igualmente, con esto, yo creo que también los docentes los dejamos invitados a que vayan a buscar el curso, inscríbanse, porque ahí van a poder hacerle varias preguntas al docente también.
entonces De también todas lo dejo. maneras. Docente, como no hay más preguntas, creo que llegamos al fin. ¿Quiere decir algo? Les quiero agradecer la participación, el interés, que hayan prendido sus camaritas, las personas que pudieron, las que no pudieron no pasa nada. Espero que nos veamos en el curso, lo que les decía, espero que nos veamos en el congreso y valoro mucho que un día previo a día feriado, a esta hora, se hayan conectado a este seminario. Eso quiere decir que hay un compromiso con lo que estamos haciendo y eso yo lo valoro muchísimo. Muchas gracias y buenas noches y fin de semana largo si es que van a tener fin de semana largo. Ahora, quédense para el sorteo, eso sí, que es lo que falta. Muchas gracias.